Hola Alicia, ¿Cómo te va? hola, hola, ¿me escuchas? Finalmente nos encontramos por aquí. ¿Cómo andas? Pues muy bien, muy contento y muy honrado de estar aquí contigo, de tu invitación, con ganas de disfrutar. Esperé este encuentro porque me atrae muchísimo todo lo que con muchísima sabiduría y práctica nos traes a tus contenidos. Me gustaría que te presentes, Endica, y que nos cuentes un poquito para aquellos que aún no te conocen de tu vida y tu Mm. despertar a este ser que estás siendo aquí ahora. Bueno, no me gustan mucho las presentaciones, pero haremos algo, algo breve. Además, estoy unos Suelto, minutos por aquí, visto suelto. que más o menos, sí, más o menos ya me presentaste, he llevado aquí unos minutos. Y, y nada, ¿qué decir? Mm, Pues me dedico, como comentabas, de base a la sanación, pero en general al mundo de la conciencia, del crecimiento espiritual. Es mi propósito de vida principal del cual vamos a hablar aquí, pues es desarrollar lo que he venido a desarrollar aquí, partiendo de la base que no es tanto el que haga hacia afuera, que sí es importante, sino lo que hago hacia adentro. Y, y en la medida que voy compartiendo y voy creciendo, voy teniendo experiencias, introspecciones y voy comprendiendo el proceso en el que estoy inmerso, pues trato de compartirlo. Creo que ese pues es un resumen de lo que hago. Y luego, pues bueno, hay otras cuestiones, ¿no? Como es ciencia conciencia, que he visto que lo has comentado ya, pues que es la Escuela de Sanación y que es el proyecto que se expande hacia afuera, pues a compartir de una manera organizada todos estos conocimientos a través de cursos, a través de formaciones y a través de muchas cosas que irán viniendo en el futuro, que es un proyecto todavía muy joven y que está lejos de ser lo que va a llegar, lo que va a llegar a ser. Así que Indica, ahí dime estamos. una cosa, Sí. perdón que te interrumpa. Ah, ¿cuándo resonaste la idea de que este era tu propósito, tu ikigai, tu misión de vida, ¿no? Porque a veces uno, como se está experimentando como humano y siempre está mirando hacia el afuera, se distrae, se pierde, cree que es esto, pero es lo otro, y pocas veces se toma el tiempo de ir hacia adentro. ¿Cuándo en ti, siendo tan joven, resonó esto de darte cuenta de que este era el propósito de tu vida? Mm. Con claridad por primera vez en el 2012. Eh, Todo va predecido y creo que esto es algo muy importante de entender el rol tan importante que juega el sufrimiento del dolor. Es algo que muchas Oh, total. veces negamos y rechazamos y vemos que hay mucha gente que está sufriendo y tratamos de ayudar y cada uno tiene su proceso. Y creo que el sufrimiento del dolor es lo único que te puede sacar de la inercia que llevas. Llevamos inercias tan fuertes y hay tantas distracciones que solamente un sentimiento profundo de insatisfacción puede llevarte a buscar más allá de lo que es tu contexto, de lo que es tu cosmovisión. Entonces, mi vida se explica mucho a través de eso y creo que es algo que me gusta mucho explicar porque resuena en mucha gente que, que sabe que lo que está experimentando, que hay un sentimiento de vacío, que lo que está viviendo no es suficiente y que trata de buscar cómo llenarlo. Ahí es donde entra el sistema y todas estas distracciones, ¿no? Con los sucedáneos que nos ofrecen para intentar llenar un vacío que nunca se va a poder llenar a través de eso. Entonces, eso es lo más importante, porque creo que eso despierta una necesidad de búsqueda. Lo que pasa es que muchas veces esa necesidad de búsqueda está muy mal orientada porque tenemos muy malos referentes. Y En mi vamos a la caso, afuera nuevamente, ¿no? Indica, y sí, vamos nuevamente a buscar así el es, referente en el afuera, claro. eso es. Ahí es donde yo creo que es el gran valor que tienen las redes sociales, el trabajo que tú estás realizando, que yo también trato de realizar, ¿no? Y que tantos, y que es algo muy nuevo, que todavía no tenemos conciencia del impacto que tiene y de cómo conecta. Al final, las cosas que vemos en el mundo físico no es más que una manifestación de lo que ya sucede en el mundo interno. Lo bueno y lo malo. Y Internet y esta red de interconexión de conciencia que estamos creando es algo muy positivo que no somos conscientes del impacto que va a tener exponencial, que está teniendo ya. Claro, esto no sale en las noticias y la transformación interior es algo que cada uno lleva por dentro y que cada uno comparte en su núcleo más cercano. Entonces, yo a través de esa búsqueda y
a través pues, de tener la oportunidad, ¿no? que Internet y que tener a nuestro alcance tanta información, ¿no? nos permite, pues fui abriéndome a encontrar ciertas claves que me empezaron a resonar y en 2012 hubo una culminación de todo eso donde empecé a experimentar estados de presencia o de silencio a través de ciertas prácticas, de algunos libros que había leído, de comprender en cierta medida la naturaleza de mi mente y cómo ese diálogo interno y empecé a generar una distancia entre eso y empecé a conectar con mi conciencia, que es lo que hay más allá de la mente y que era lo que estaba generando tanto sufrimiento, tanta frustración. Ya, ese es el punto culminante, porque ahí contacto con mi voz interior y me aferro, gracias a todo el sufrimiento y el dolor y la incertidumbre que había experimentado, me aferro a eso como un bote salvavidas, sabiendo que eso es el santo grial que llevo toda mi vida buscando, y eso me lleva a todo un camino, a toda una aventura, que es la que estoy viviendo, donde también hay muchos puntos culminantes y hay muchos procesos de transformación y varias muertes también, ¿no? de partes de mí, donde es muy importante la meditación, porque eso me lleva a contactar con el mundo energético, a sentirlo muy claramente, los flujos de energía, a percibir la energía, a poder verla, y eso saca a la superficie experiencias que había tenido de pequeño, salidas del cuerpo, cosas que jugaba, que simplemente, pues como no tienes la información, pues las dejas ahí, experiencias súper comunes en todos los niños, en todos los adolescentes que no encuentran respuesta muchas veces y quedan ahí aparcadas porque incluso da reparo compartirlas. Y entonces ahí hay un proceso de recordar, de reactualizarme De y ese constelar contacto conmigo con el... mismo, ¿no? Perdón que te Exacto, de constelar conmigo mismo, ¿no? Mm. exactamente, eso es, sí. Y entonces ese contacto con la energía, pues es otro paso más que me lleva a intentar comprender eso y eso me lleva ya a descubrir el mundo de la sanación. Y ahí encuentro mi vocación, que es algo que me fascina y que también pues es un proceso, porque al final la sanación tal como la experimento y como la percibo es un instrumento, sí, para aliviar el dolor y el sufrimiento, pero sobre todo es lo que permite experimentar de manera científica y objetiva con los mundos metafísicos, espirituales y energéticos, que muchas veces se mueven en conceptos, en ideas que nos pueden resonar, pero si no desarrollas la capacidad de percibir la energía, de tocar la energía, no digo que sea el camino para todos, pero para muchos es muy importante. Entonces ahí, pues bueno, se abre todo este mundo que para mí es fascinante y me dan muchas referencias objetivas para poder experimentar y a partir de ahí entro en un juego de experimentación conmigo mismo, ver los efectos que produce y compartir eso. De búsqueda también de información, de mentores, de cosas que a ti ya te resuenan y que tratas, a veces las lees y dices, sí, esto es lo que yo estoy experimentando, ¿no? Y te ayuda a ordenar tus ideas. Y ahí, pues bueno, vas cogiendo de aquí, de allí, mezclándolo con tu propia experiencia y creo que es el camino de todos, al fin y al cabo, en una medida u otra. Hablaste de sufrimiento y sentí que inmediatamente me vino la imagen de Siddhartha Gautama, luego llamado Lord Buda, el iluminado, que se pasó su vida entera, luego de salir de palacio siendo príncipe, tratando de encontrar el significado del sufrimiento, por qué el ser humano sufría. Vinimos a ser seres sufrientes, tenemos que pasar por el sufrimiento para elevarnos. ¿Qué sentís? Sí, es, es, es necesario, aunque la gente no le guste. Y todo va de la mano de un estado de conciencia. No significa que el sufrimiento sea el único camino para crecer. Pero hay que entender el ser humano, de dónde viene, y entender el ser humano, que lo que define al ser humano no es tanto su cuerpo, sino su conciencia. Al final, el cuerpo sirve a una conciencia y es el vehículo que tenemos para manifestar un estado de conciencia. El ser humano necesariamente por su proceso evolutivo, y aquí podríamos entrar en muchas cuestiones, en muchísimas de las tradiciones, de dónde viene, de si esto, la matriz, da igual. Hablemos de lo que hay, porque si no nos perdemos en muchos conceptos que al final no nos aportan nada. El ser humano
desarrolla la autoconciencia, que es lo que lo diferencia del animal. El animal no es tan autoconsciente, tiene mente, tiene sentimientos, tiene alma, por supuesto, pero no ha desarrollado una percepción del yo al mismo nivel que un ser humano. Egoísta, El ser claro. humano es el animal que se hace autoconsciente. Y esa autoconsciencia necesariamente pasa por un proceso de sufrimiento y de dolor, porque la autoconciencia lo que hace es separarte del resto. Nosotros vemos que en el reino animal actúa un instinto que está conectado a una inteligencia que está en toda la naturaleza, en todos los reinos, en el mineral, en el vegetal, en el animal. Lo podemos ver los pájaros, cómo vuelan, cómo hacen las migraciones, lo podemos ver en el instinto de maternidad, en todo eso. El ser humano, al desarrollar la autoconciencia, desarrolla la mente racional y la mente racional separa de esa fuente de inteligencia divina que se manifiesta en la naturaleza. Por lo tanto, en ese proceso de autoconciencia hay un periplo que es un... Eso está muy bien desarrollado en la parábola del hijo pródigo, que está en casa. Casa es la divinidad. Y sale y se va y se pierde y experimenta el placer y el dolor hasta que agota esa copa del placer y el dolor y dice, busqué la satisfacción, experimenté todo y nada me llena, y entonces regresa y echo unos harapos, pues ya sin dinero, sin nada, pero regresa a casa. Ese es el papel del sufrimiento. Te lleva, ¿no?, a la experimentación, entender que el ser humano, en ese desarrollo de la autoconciencia, para desarrollar sus facultades intelectuales y mentales, necesita pasar por un proceso de experimentación, y esa experimentación está muy orientada hacia el mundo externo y muy poco orientada hacia el mundo interno, hacia el mundo subjetivo. Pero es esa experimentación y ese juego del universo de la naturaleza que nos guía a través del placer y el dolor, porque el ser humano siempre busca el placer y trata de evitar el dolor. El punto es qué tipo de placer es el que busca el ser humano. Porque aquel que es el más elevado de los maestros, el más espiritual de todos, también juega ese juego del placer y el dolor. Lo que pasa es que encuentra el placer en cosas más elevadas que el que es muy Tal primitivo cual. todavía. Entonces, en esa búsqueda del placer y el dolor, al final llega un momento, en una encarnación dada, en el que simplemente hay una insatisfacción. Hay un sentimiento de vacío, lo que te ofrece la cultura, el contexto en el que estás, no te llena, tratas de buscar, pero no te llena, y entonces, ¿qué haces? Por primera vez llevas la mirada hacia adentro. Y eso produce en su momento una iniciación que no es más que tú volteas hacia dónde te orientas y pasas de orientarte hacia el mundo externo hacia el mundo interno. Y ahí empieza un trabajo interior, que en ciertas etapas iniciales pasa por un proceso muy drástico de purificación. Cuanto más rápido hagas la purificación, más rápido vas a despejar esa voz interior que está en el interior, en el mundo interno, y que está conectada con ese padre que dejaste hace mucho tiempo en casa. Es la vuelta a casa del hijo pródigo. Entonces el sufrimiento forma parte de una etapa necesaria en el desarrollo, y sí que es cierto que en este planeta pues hay unas condiciones donde probablemente se ha llegado a niveles de sufrimiento, de dolor, de oscuridad, de alejamiento de esa fuente muy grandes, pero que también dan un bagaje de conciencia. Entonces aquí lo que no podemos separar, las rosas vienen con espinas, no podemos separar una cosa de la otra. Entender que tanto la oscuridad como la luz, tanto el dolor como la bienaventuranza o el amor, son raíles que van en paralelo y que nos permiten, ese juego de la dualidad nos permite desarrollar y expandir nuestra conciencia. Entonces, más allá de eso, de por qué hemos llegado a esta situación, por qué hay tanto sufrimiento, que es un debate muy interesante, pero la realidad es que estamos donde estamos y hay las No, condiciones que vamos hay. al Y aquí y ahora, porque recién lo que claro, tú entonces hablabas era un poco la lo que hay que aprender es iniciación. a jugar el Claro, juego del aquí y ahora. es- Y, es- y llevarlo a la experimentación, no solamente a conceptos, que los conceptos te ayuden para orientar bien tu experimentación, pero no como un fin en sí mismo. Y esa es la ujú. realidad, hay sufrimiento, hay dolor, pues ¿cómo podemos utilizarlo? Vamos a ello entonces. ¿Cómo Bueno, utilizo pues hay un... el sufrimiento? Escucha, Sí, ¿cómo utilizo el sufrimiento y el dolor para este trabajo interior que en definitiva va tú con la botella y yo con el vaso? Cada vez tengo más sed. Pero hoy he grabado un reel, me voy de tema por un segundo, pero fíjate, sí. estamos utilizando tanto. Hoy hablaba con Emilio Millo Fiel, este gran chamán español, gran amigo Con Emilio mío. Fiel,
acabo de Sí, venir de un sí. retiro de con él. Ah, bueno, muy amigo. Hoy estaba hablando con él, ha estado Ah, dos qué veces en bueno. Despertares. Hoy hablaba de esto, ¿no? Cómo estamos utilizando los cuerpos, cómo hemos cambiado la forma de alimentarnos. No tomaba agua nunca, viviendo en lugares con un calor tremendo. Litros de agua y agua y agua, que es lo que el cuerpo me está pidiendo. Y by the way, me alegro Ujú. muchísimo que hayas hecho los retiros con mi gran hermano Jome Takuyasi, Emilio mío fiel, ¿eh? ¿Cómo te fue? Ajo, ajo, muy Oh, bien. Ha sido una experiencia fantástica. He hecho dos y este fui con mi pareja y fue una experiencia muy, muy hermosa. Muy, muy, muy muy lindo. hermosa. Acabo Bueno, de regresar, volvamos a... básicamente. ¿Viste Sí. que, viste cómo todo se reconecta? Sí, Tenía que hablar del vaso de agua y sacar a sí. Millo para que tú cuentes que hiciste dos retiros con él. Nada es casual, ¿eh? Que esto no lo sabíamos nosotros. Wow, No, no, wow. no. Todo hiperconectado, ¿eh? Porque ahora hemos desarrollado también otros dones que teníamos olvidados. No creo tanto de los cinco sentidos. Bueno, vamos Alicia, entonces disculpa, parece que con tu propuesta. sí, te pierdo un poquito. No sé si la conexión es cosa mía o es cosa tuya. Se te me entrecorta un poco cuando hablas. No sé si A ver, alguien le puede vamos a comentar por el preguntar a la chat si gente que es. nos está acompañando, porque yo a ti te veo como en multiverso, te estoy viendo, ¿viste? Multiverso. Yo me Sí, veo bien. yo Vamos estoy. a ver que nos cuenten un poquito cómo lo ven a mi querido Endica. A ver, ¿cómo lo Sí, ven, por favor? Porque yo lo veo así, en multiverso, lo veo en varios planos. sí. Sí, Alicia Comentan que eres tú, ¿eh, Ceballos. Alicia? Yo, Sí. ¿y a mí cómo me ven? Se Ahora le se te ve cortó bien, ahora a... se te ve regular. Tú estás en un multiverso también diferente al mío, pero lo importante es que la voz llega bien ahora. Eso es lo único que importa, Así que se que, nos escuche. A mí eso. se me corta, dice. Viste que los de arriba cuando Sí, tocamos ciertos temas no les fue, gusta, ¿eh? fue un momento solo. Ahora ya yo creo que vamos bien ya, Alicia. Vamos bien. Vamos, dale. Vamos entonces. Sí, Con los pasos no, que nos no, proponen. Vamos. sí, no escuché lo último que me comentaste, me quedé con lo de Emilio y se empezó a No, no, entrecortar. este trabajo que tenemos que hacer individualmente, porque es individual, aunque suma a lo colectivo, ¿no? De honrar el propósito, el tema que sugeriste, de honrar el propósito, de cómo encontrarlo en nuestra vida, porque a veces estamos muy perdidos, indica, muy perdidos. Bueno, quiero decir, a veces Mm, muy dormidos. mm. Bueno, lo primero de todo, el propósito de vida. Yo creo que es algo que está muy idealizado, es algo que también está muy conceptualizado y entender que el propósito de vida, como mínimo hay dos, que hay que tener muy claros. Hay uno esencial y hay uno secundario que sirve de medio y de vehículo al esencial. El esencial es que venimos aquí a desarrollarnos y a crecer. Da igual si tienes una concepción espiritual, una concepción materialista, a poco que observes atentamente tu vida, la naturaleza, el entorno, te darás cuenta de que hay un proceso de aprendizaje constante. Que muchas veces la gente deja de aprender que no comprende porque se piensa que aprender es cosa de adolescentes, de jóvenes, tal, pero que luego ya te quedas ahí estancado y lo que haces es empezar a morir en el momento que dejas de aprender. Entonces, estamos aquí para aprender y aquí hay muchos niveles. Entonces, cada uno tiene que ser honesto con sus necesidades reales y verdaderas, porque cada uno tiene un estado de conciencia diferente. No tiene las mismas necesidades ni aprende de la misma manera un niño que un adolescente, que una persona madura. Bien, pues esos estados de conciencia no solamente atañen al cuerpo, sino que atañen a la conciencia. Entonces cada uno tiene que ser honesto y entender que probablemente la gente que nos esté viendo es gente que ya está buscando otro tipo de aprendizajes y que ya hasta cierto punto ha agotado esa copa del placer y el dolor y simplemente hay una resonancia porque si no, no estarías aquí, estarías Seguro. pues, viendo cualquiera de las cosas que te ofrece la sociedad, ¿no? Y que te pueden llenar perfectamente. Bien, también estás aprendiendo a través de la experimentación externa, como hablábamos antes. Pero cuando empiezas a llevar la atención hacia adentro, es importante comprender que el aprendizaje interno pasa por varias etapas. Y la principal no es adquirir nuevos conocimientos, que es importante,
no es, no sé, conseguir nuevas técnicas o nuevas herramientas, que también es importante. Lo principal es entender de que necesitamos hacer un proceso de purificación, de que ya somos, y mucho de lo que somos está tapado, está velado, está contaminado por residuos que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra experiencia. Todo el mundo reconoce la sabiduría como algo positivo, algo deseable. Todo el mundo admira, ¿no?, la gente que es sabia. Tenemos el arquetipo también de sabiduría con un señor mayor, con barba normalmente, ¿no? A Dios lo representaban así. ¿Por qué? Porque habla en lo que es la vida física de la etapa de sabiduría, que es cuando tú ya has adquirido mucha experiencia. En la sociedad no se trata a las personas mayores así, pero debería ser eso. La vejez al final puede ser la manifestación de la sabiduría o puede ser la manifestación de la degeneración. Una de las dos cosas. Puede ser o la demencia o la sabiduría. Y ese es el juego. Entonces, eso aplica también más allá del cuerpo que tengamos. Aplica a cualquier momento de nuestra vida. ¿Cómo obtenemos la sabiduría? Pues la sabiduría la obtenemos cuando transmutamos los residuos que han generado nuestras experiencias. Hay gente que tiene tanta experiencia y tiene tanta sabiduría potencial porque ha vivido tantas cosas complicadas y simplemente no es capaz de manifestar ni esto de sabiduría porque es tan grande el dolor, es tan grande la frustración y la negatividad que ha dejado esa experiencia, esas experiencias, que todavía no está manifestada esa sabiduría. Entonces, el proceso de purificación de todos los conflictos, las experiencias vividas, el dolor acumulado, los residuos, la porquería, todo eso es la sabiduría bruta. Necesitamos pulirla. Dicho de otra forma, es esa sombra que hemos ido acumulando, pero esa sombra es muy bienvenida. La sombra, cuando la transmutamos, se convierte en luz. La sombra es energía de baja vibración que podemos transformar con la alquimia interna en energías de alta vibración. Entonces, el propósito principal en nuestra vida pasa por el crecimiento interior, y el crecimiento interior, el apropiarnos y desarrollar las facultades potenciales que tenemos como seres humanos, porque los seres humanos somos un proyecto de lo que llegaremos a ser, estamos en un proceso de crecimiento, pasa por limpiar todos los residuos que hemos ido acumulando. Y eso te va a llevar a una etapa donde el juego es un poco diferente, donde esa claridad interna, esa limpieza, ese eliminar ruido, eliminar emociones estridentes, eliminar ruido mental, cosas que no sirven para nada, nos va a permitir empezar a experimentar un cierto silencio interno, una cierta calma interna, que va a hacer que nuestra voz interior sea perceptible. ¿Qué es esa voz interior? Es la voz de la conciencia, es la voz del alma, es la voz de nuestra esencia divina, lo que queramos llamarlo. Es la voz que nos vuelve a conectar, como comentábamos al principio del vídeo, con esa inteligencia que se manifiesta en el reino animal, que no necesitan aprender, que simplemente, claro que aprenden, pero tienen ya ciertos códigos que ellos saben exactamente. Y dice, ¿pero cómo pueden saberlo? Hay una inteligencia que los dirige. Pues en el ser humano se recupera en una vuelta más grande de la espiral, porque conectamos con esa inteligencia, con un intelecto, con una mente desarrollada y con una autoconciencia desarrollada, con una individualidad manifestada, que en el animal no es tal cosa. Por lo tanto, esa voz interior va a ser nuestra primera guía interna. Esa voz interior es lo que nos va a conectar con nuestro propósito de vida. Esa voz interior es lo que nos va a permitir desarrollar el discernimiento. Nos damos cuenta que hay gente muy intelectual, hay gente con muy buena oratoria, hay gente muy brillante que sin embargo no tiene discernimiento. ¿Cuál es la diferencia entre una persona intelectual y un sabio o una persona inteligente? La persona intelectual es capaz de destruir el planeta. Es capaz de crear una ingeniería tecnológica para coger y tirar una bomba al país vecino, porque tiene un intelecto muy desarrollado. El sabio o el inteligente no hace eso, podría hacerlo, pero entiende cuáles son las leyes de la naturaleza, entiende cuáles son las leyes psicológicas internas, tiene el discernimiento desarrollado. El intelectual no necesariamente tiene discernimiento, tiene intelecto, pero el intelecto no te permite ver en perspectiva. Puedes ser un genio en una materia,
pero estás tan especializado y la comprendes tanta que te estás perdiendo el mapa general, te estás perdiendo la imagen global. Entonces, volvemos a esa voz interior. La voz interior te da discernimiento y el discernimiento te permite percibir con claridad aquello que es esencial de aquello que es superficial, aquello que es verdaderamente importante de aquello que es secundario. Y eso hace que tú empieces a actuar en la vida y a utilizar tu energía con mayor sabiduría. Por lo tanto, estamos hablando ya de un proceso de crecimiento que ya no solamente pasa por la purificación, sino que pasa por actuar con discernimiento y con inteligencia. Esto nos va dando cada vez más tablas. Cuando actuamos con inteligencia y invertimos bien nuestras acciones, nuestra energía, esto nos da más energía, porque la energía es el dinero del mundo espiritual, del mundo energético. Si yo invierto mal mi energía, pierdo esa inversión. Si yo invierto bien mi energía, gano esa inversión y además con mucho rédito, con un interés muy Sobre bueno. todo en estos Igual tiempos. Sobre todo en estos sobre todo en tiempos. estos tiempos, que puedes hacer Upa, muy malas inversiones. sobre todo Exactamente. en estos tiempos. Hay Que que hay hacerse muchas... cargo que hemos elegido vivir aquí Eso es. ahora, ¿no? No estamos por casualidad. Mm. Absolutamente. Entonces, entender que entras en un juego donde tú vas adquiriendo cada vez más energía, más energía, más energía, y es una energía más refinada. Cuando tienes más energía, tienes más capacidad de manifestar, tienes más claridad interior, la conexión con el alma, con el yo superior se refuerza más. Cuando la conexión con el yo superior está bien reforzada, tienes una claridad absoluta de propósito, de lo que estás haciendo aquí. No eres un pollo sin cabeza que simplemente estás aquí moviéndote. Claro que puedes cometer errores, claro que puedes cometer errores conscientemente, porque todavía hay una atracción de viejas inercias, hay vicios, hay debilidades, pero te empiezas a conectar con una fuente de vida superior y ya no empiezas a buscar hacia afuera llenar ese vacío, porque empiezas a llenar ese vacío desde adentro. Eso no es algo metafórico, es algo muy real que se siente y tiene que ver con la cantidad de energía que puedes contener y con la conexión espiritual que tienes. Ahí ya te estás moviendo en otro nivel, que es donde la intuición se empieza a despertar. La intuición no es más que captar los pensamientos y los sentimientos del alma. Y hay que recordar que el alma es nuestra cualidad divina que está conectada con la divinidad, con esa inteligencia superior. Pues aquí podríamos ir avanzando ya. ¿De qué estamos hablando? Ni más ni menos del proceso de iluminación, si queremos resumirlo Te iba a decir, en dos estamos palabras. llegando, te lo iba a decir recién, no quería interrumpirte, al proceso del sentirme en esta experiencia humana iluminada, iluminado, que no es más que esto que Claro, el acabo momento de presente. explicar indica en el momento presente. Pero hay que pasar por este periodo de purificación, hay que pasar por la muerte en vida de todo lo que hemos ido creando, de lo cual fuimos parte, morir para renacer a estos seres que en realidad somos lo que vinimos a ser. Claro. En ese punto es tan fácil conectar con el propósito secundario, que es cuál es mi vocación, cuáles son mis dones, mis talentos, qué es lo que yo disfruto haciendo, eso que yo puedo, que no trabajo, porque cuanto más lo hago, más energía tengo y entro en estados de inspiración y el tiempo se pasa volando. Lo natural es que cualquier ser humano que haya pasado por ese proceso previo conecte con eso con total naturalidad, sin necesidad de hacer conceptualizaciones muy extrañas ni de buscar, porque hay una claridad interna. Esa búsqueda del propósito secundario sin comprender el propósito esencial de la vida, que es este que hemos desarrollado y que tiene que ver con el momento presente, con extraer de todas las experiencias presentes el aprendizaje que hay, de entender que tienes que limpiar los residuos de las experiencias pasadas para ir transformando ese dolor y ese sufrimiento, esa experiencia, mejor dicho, en sabiduría. Entonces, eso nos lleva al propósito secundario, que está totalmente ligado al propósito principal, porque uno se alimenta del otro. Y ese propósito secundario puede pasar por muchas cosas, porque ya hay cuestiones kármicas de lo que tú has decidido como alma venir a experimentar, de cuál es el rol que tú quieres jugar aquí, de los aprendizajes que tienes que tener. Puede haber una parte de carrera profesional que esté muy desarrollada, o puede haber una parte de desarrollo de la familia que esté muy desarrollada, o un equilibrio entre ambas, o puede haber a lo mejor una necesidad muy grande de introspección y de retirarte a vivir a otros sitios, o puede haber una claridad de estar ahí en la brega y de estar en primera línea, batallando, y cada uno cumple con su cometido.
pero es algo que es tan natural porque viene de esa conexión con la voz interior y es una manifestación natural de cualquier ser humano sano, sano. Pero Un ser humano fíjate, sano es un ser... venimos, fíjate vos, que a veces tenemos tan distorsionado esto del conceptualizar todo, ¿no? Que Mm, todavía es como la mente regente de esta experiencia humana que domina cada instante, que vamos primero al propósito secundario de la vida que antes de la purificación y a la muerte y a la claro. resurrección. Entonces, es muy difícil encontrarle el sentido, porque sigo lleno de adherencias, sigo yendo en esa travesía incansable de separarme de las capas de la malla y nunca, nunca, nunca las termino de atravesar, porque no hice el proceso Mm. como es. Lo has explicado tan claramente, me da mucho gusto resonar con esto contigo, ¿no? Primero, la purificación, el reencuentro con esta alma que me estaba esperando, oculta parece ser, sin, que no Mm. la veía, no la sentía, no sabía que existía, para luego ambos propósitos, ¿m? Permitirme ejecutar el segundo o el tercero, no importa el número que sea, el que llamamos propósito de vida humana, todo aquello que me lleve a experimentarme en lo que no me cuesta, en lo que me gusta, en donde siento el placer de esta existencia humana, haciendo todo en beneficio también de la conciencia del todo, porque no es para una conciencia solamente personal, ¿cierto? Sí, absolutamente. Es verdad que esto cuando nosotros lo explicamos, necesariamente tenemos que explicarlo de una manera más o menos lineal y cualquier persona que nos esté viendo, todo esto se entrelaza y tú puedes a lo mejor tener mucha claridad ya de inicio de tu propósito, además entender que el propósito son etapas, puede que sea un propósito que te acompañe toda la vida, o puede que sea un tiempo y luego cambias, por eso es tan importante vivirlo desde aquí, porque si no lo vives desde lo intelectual, desde los conceptos, pues entender, ¿no? Poner una vez más el énfasis en entender que lo otro es secundario, que al final si nos queremos ir a la búsqueda de la felicidad y del placer, que es bueno, la sociedad lo que nos propone, ¿no? En ese estado del bienestar es la búsqueda de la comodidad, del bienestar y de la felicidad, de satisfacer nuestros placeres, que suelen ser placeres físicos o emocionales únicamente. Pero entender que en este juego que estamos hablando, hay placeres que son mucho más refinados, que tienen que ver, por ejemplo, como estábamos comentando, con cuando tú estás en estados de inspiración, porque estás ejerciendo tus dones, tus talentos, cuando tú estás completamente alineado con eso que sientes, con una conciencia tan limpia de decir, sí, esto es lo que yo estoy disfrutando, si me muero mañana, no pasa nada porque siento que he vivido la vida a tope. No a tope de experiencias, de satisfacer todos mis placeres animales, no, no, la vida a tope en un sentido refinado, profundo. El artista que le gusta pintar, al que le gusta bailar, al que le gusta crear empresas, al que le gusta cuidar a las personas o crear una familia, al que le gusta trabajar con las plantas, lo que sea. Entonces, cuando tú estás en esos estados de inspiración, los seres humanos no somos algo aislado, no somos un trozo de carne. Somos un ser espiritual con un cuerpo energético, con varios cuerpos energéticos sutiles y luego con un hueso, que es este cuerpo físico. Todos esos estados de inspiración, esos estados de alta vibración, irradian al medio ambiente. Por lo tanto, estamos generando una conciencia colectiva. Cada vez que tú experimentas una vibración alta, un placer, una inspiración, eso está emanando hacia el medio ambiente, aunque tú no te des cuenta, está penetrando en los cuerpos energéticos de otras personas Total. y el juego de el juego de este mundo es qué nivel vibratorio tiene el medio ambiente en el que vivimos, porque si tiene un nivel vibratorio muy bajo, como sucede, y como sobre todo sucedía hace unas décadas atrás, mucho más que ahora, y vemos que hay muchos despertares. ¿Por qué? Porque la vibración del medio ambiente está cambiando. Por lo tanto, nos pone mucho más fácil ese juego. Pues bien, tenemos ayuda del planeta o del reloj cósmico, pero nosotros estamos realizando también ese juego. Entonces, no hay que buscar tanto el qué hago para ayudar al mundo, que también es importante, sino cómo lo hago y entender que
todas esas cosas, las, las cuestiones más elevadas, de un orden más elevado, más espiritual, no se manifiestan en el mundo físico, se manifiestan en el mundo sutil. Entonces nosotros estamos tan condicionados y programados para buscar ese reconocimiento en el mundo físico, el que las otras personas te den un reconocimiento, el que tú puedas hacer algo que te dé mucho dinero, el que otras personas te admiren o te quieran, ¿no? O te muestren respeto. Todo eso en el mundo físico está muy Es bien, es parte de lo que necesario, porque en el necesité mundo comprar. físico, Claro, es parte del juego del claro, personaje, claro. pero las cosas más elevadas no van a tener reconocimiento o no van a tener generalmente reconocimiento en este plano y van a ser regalos que tú puedes estar emanando al medio ambiente que nadie va a venir a decirte, oye, muchas gracias por estas bendiciones o gracias porque el otro día iba pasando por la calle y te cruzaste conmigo y dejaste ahí una inspiración que me acompañó durante 20 minutos. No nos Pero damos cuenta de estas cosas y como indica, pensamos que pero vivimos aislados del resto, no, pero fíjate tú, tan real es esto que ya me salí tanto del personaje y de lo que espero del mundo de la afuera, que el otro me reconozca, no tiene sentido, no lo espero, no me interesa. Estoy donde estoy y haciendo lo que tengo que hacer, ya no busco el reconocimiento en el afuera. Ya está, así esa es. parte del juego terminó. Pero sí tienes reconocimiento, Alicia. Lo que pasa es que tienes reconocimiento de los mundos sutiles. Tienes Claro, reconocimiento de los ángeles, tienes reconocimiento de los maestros, tienes reconocimiento de Dios y te buscan y te reconocen y te dan más energía y te dan más inspiración y te dan perfumes y te dan caviar y te dan vinos y te dan manjares y cosas que no estás procesando a través de tu cuerpo físico, sino a través de tus cuerpos psíquicos. Te dan paz y te ayudan. Entonces sí que tienes un reconocimiento. Lo que pasa es que es un reconocimiento mucho más refinado. Y lo más refinado se sale de este plano físico. Se sale del plano emocional. Se sale incluso del plano mental, aunque se filtra al emocional, al mental y al físico, pero viene de otras regiones. Llámalo quinta dimensión, llámalo reino del alma, el reino de los sí, cielos, hasta la como quieras dimensión, como dice el llamarlo. Millo 33. Fíjate tú, mira que Eso otra es. reconexión entre nosotros hoy, no solamente lo de mi querido Millo Fiel, sino que hoy hice un reel, porque a la mañana muy temprano, normalmente me levanto a las 4, pero hoy me levanté a las 3. Y tenía que escribir, me bajaba sobre el mundo sutil. Y es exactamente esto que hoy también estamos hablando contigo, el mundo sutil. Bajemos a tierra el significado de este mundo sutil que es tan lejano de los ojos hacia afuera y tan cercano del corazón y hacia adentro, ¿no? Mm, sí, pues fíjate si es importante que el mundo sutil, por poner un porcentaje que me invento, pero para que nos podamos hacer una idea, es el 99% de lo que existe. ¿Cómo te vas a conformar solo con el 1%? Si el 99% es sutil. Y no significa que lo sutil se experimenta como subjetivo en la medida que no hemos desarrollado los sentidos sutiles todavía. Porque como seres humanos estamos aquí anclados en esta dimensión, estamos en un proceso de expansión, de sutilización. Cuando hablamos de despertar espiritual, de crecimiento espiritual, de expansión de conciencia, estamos hablando de sutilizarnos como seres, de utilizar vehículos cada vez más sutiles. Elevar la vibración es expandir la energía que somos. Y en estos reinos sutiles, nosotros no tenemos todavía los sentidos desarrollados, o no en la misma medida que tenemos los sentidos físicos, que están ultra perfeccionados. Entonces, entender que el juego de vivir lo psíquico, lo subjetivo, a través de, como tú dices, ¿no? De una expansión del corazón, de sentimientos, de exaltación, De de gozo. éxtasis, de gozo, no solamente es una experiencia de placer, sino que está nutriendo los cuerpos sutiles que eventualmente van a desarrollar los sentidos que te van a permitir hacerte consciente de esos reinos sutiles y percibirlos con la misma objetividad que percibes en el plano físico. Ahí es cuando puedes empezar a percibir esos reinos más sutiles. Cualquier persona que haga una cierta experiencia un poco sensible puede percibir ciertos elementales o tiene alguna experiencia de percepción de lo sutil, es lo más común del mundo.
pero nos podemos empezar a abrir a esos reinos divinos, si quieres llamarlo así. Percibir la presencia de un ángel y no solamente sentir una irradiación, una energía, sino ver que hay una luz que te está acompañando y que te transmite una calidez. Percibir cualquier tipo de experiencia en el reino del alma que es difícil explicar en el mundo físico porque No es hay, una materia tan diferente. No hay palabras, no no existen, hay porque el lenguaje palabras. explica, El generalmente lenguaje, explica claro, y lo nosotros concreto y al... estamos hablando de silencio, del silencio en el que se habita. Fíjate vos, Mm, estos sentires, estas vibraciones tan altas, ¿no? Eh, Me gustó mucho el número que diste, por dar un número, el 80 o el 90%, no importa, ya es más del 10%, ¿eh? sí. De este mundo que consideramos real, de esta película que llamamos Matrix, no comparable con el mundo sutil, que para mí es el más real de los mundos. Ujú. Bueno, hacia allí vamos, ¿eh? Sí, Todo este proceso que estamos viviendo, hay que insistir en que el proceso pasa por la sutilización del medio ambiente que habitamos y de nuestros cuerpos sutiles, de nuestro cuerpo físico también. Cada vez nos estamos volviendo más etéricos, cada vez nuestra conciencia está más conectada con el plano astral y con el plano mental. Lo que podía parecer algo tan lejano de ser algo objetivo y tangible empieza a ser tangible ya. Y con un poco de entrenamiento podemos empezar a ver los pensamientos. Hay tanta gente por ahí que es clarisintiente y que siente las emociones de las demás personas. Mucha gente conscientemente, pero mucha gente inconscientemente, y que eso produce grandes desequilibrios psicológicos, porque no hay una educación para ello, no hay información. Entonces, ojo, porque el juego que estamos haciendo es cada vez volvernos más sensibles y más perceptivos hacia lo sutil. La atracción que ha habido hacia el material que necesariamente el ser humano ha necesitado para anclarse en esta Matrix como ha sido, se está perdiendo y cada vez estamos empezando a sentir esa atracción hacia lo sutil. Entonces, estamos hablando de procesos, pues no sé, no quiero hablar de tiempo, pero entender que cada vez más el mundo sutil, el mundo emocional y mental va a tener mucha más relevancia que el mundo físico. Y esto lo podemos ver ya también en las nuevas generaciones, ¿eh? Y lo podemos ver incluso no solamente en las nuevas generaciones, sino en general. La gente ya no está tan dispuesta a pasar por donde pasaba antes, un trabajo de 40 horas, tal, esto, lo otro. La gente ya no a busca tanto negociar su eso. libertad, fíjate vos, a negociar su Exactamente. libertad, porque es muy Y empieza a importante, encontrar ¿no? cada vez más placer en la vivencia interna. Incluso hoy en día ya lo que se venden desde esa Matrix, lo que se venden son experiencias. Ya no te venden Tal una cosa cual. objetiva, te venden una experiencia. Es verdad, incluso eso se estudia, ¿eh? En marketing, la búsqueda de la experiencia, de ofrecer una experiencia. Y tú cuando vas a estas supercorporaciones ya no te venden un producto, te venden la experiencia, la atención al cliente, esto, lo otro, para que te sientas. ¿Por qué? Porque cada vez es más importante. Cada vez entendemos que en nuestro mundo interior nosotros podemos acceder a todo aquello que buscábamos en el mundo externo. Que ese coche que tanto te gusta, en el fondo lo compras porque te hace sentir algo. En la medida que tú cada vez puedas sentir ese algo de una manera mucho más espontánea y natural y comprendas ese juego, ese coche, por poner un ejemplo, va a perder atracción. No es que no sea importante y no te pueda gustar tenerlo, pero no te va a traer tanto. Tu mundo del deseo va a virar desde el mundo físico. El mundo del deseo ya está anclado en ese mundo emocional por la propia definición del deseo, pero va a ir cada vez más a ese mundo interior. Y cuando tú empiezas a tener ya un contacto con lo espiritual que hay en ti, eso cada vez gana más atracción. Eso cada vez hace que tú enfoques más tu energía psíquica no hacia el mundo externo, sino hacia el mundo interno y cada vez intentes alejar ese mundo interno más lejos de esta Matrix. Es decir, viajar hacia reinos superiores, intentar irte con la mente muy lejos de este mundo físico. ¿Por qué? Porque vas a encontrar nuevas experiencias. Al final no se trata de renunciar a nada, sino de sustituir lo más denso por lo más sutil. De entender que todo el juego de la evolución pasa por un juego de sustitución. De cada vez tú vas refinando más ese placer. Y así los maestros.
Los maestros hacen lo mismo que nosotros. Lo que pasa que no lo hacen en este nivel físico, sino que lo hacen en un nivel superior, tan refinado que no utilizan el cuerpo físico. Bueno, ya no es necesario, ¿no? A tal nivel de iluminación el cuerpo no es necesario. Esta densidad que habitamos sería un estorbo. Ya es todo O es vibración. necesario para servir. Es necesario Claro. para servir en este mundo y ayudar al proceso de evolución de todo el mundo. Y hoy, si volvemos, ponerle tan solo 2 años atrás, indica, Sí. ¿percibís, sentís esta evolución, esta reconexión con estos seres que vinimos a ser primero a nivel personal, pero luego a nivel colectivo, mucho más expandida? Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de lo colectivo hay que ser cuidadoso, porque lo colectivo puede ser una familia, puede ser un grupo de amistades, puede ser un Humanidad. país, puede ser todo el planeta, la Humanidad. humanidad entera. Claro, entonces con lo colectivo siempre, cuando tú amplías mucho algo, siempre el promedio baja. Entonces hay que entender que aquí hay diferentes Es estados de cierto. conciencia y hay seres humanos que están en el proceso todavía del mundo exterior. Necesitan adquirir experiencia. No puedes llevarlo hacia el mundo interno porque no han desarrollado una subjetividad suficientemente potente porque les faltan experiencias, les falta bagaje, les falta chispa, les falta gasolina. Entonces hay que entender ese juego. Y en lo colectivo, eso es un porcentaje muy grande de lo colectivo. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando hablamos del 10%, del 20%, pongamos el 10%. Estamos hablando de 800 millones de personas. Entender que hace 2 siglos en el planeta vivían 1.000 millones de personas. Y era algo estable, que ha sido en los últimos 2 siglos, prácticamente el último siglo, donde eso ha sido algo exponencial. Por lo tanto, estamos hablando de lo que ha sido la humanidad completa. Pues eso hay que entenderlo. El juego colectivo es importante, pero desde la individualidad. Porque fíjate que al principio del live estábamos hablando de que el ser humano, lo que lo diferencia del animal es que ha desarrollado esa individualidad. Por lo tanto, lo que no puede hacer el ser humano es renunciar a esa individualidad. Al contrario, tiene que reforzarla, pero no aislarse desde el individuo, sino esa individualidad ponerla al servicio del colectivo, que es muy diferente a la conciencia de masas, que es esa conciencia aborregada que no ha desarrollado suficientemente la individualidad y se deja arrastrar por el colectivo. Lo estamos viendo, si algo nos ha enseñado lo que ha sucedido en el 2020 es la borregada, cómo se Total, mueve, qué total. poca capacidad de discernimiento y de subjetividad tiene y la fuerza que tiene el colectivo sobre su propia individualidad. Un ser humano evolucionado tiene una individualidad mucho más fuerte. Y en Lo este que pasa que el momento, juego, perdón, y en claro, el este juego no se queda ahí momento, solo. Sí, no, en este momento, un ser más evolucionado es un ser más atento que no se deja, por ejemplo, envenenar en la densidad que habita, porque ha tomado el comando de claro. esta experiencia humana. No, no cree ya ni en las B, porque si lo digo nos van a cortar el live, que ya me ha pasado varias Mm, veces, vacinitis, ni en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque sabe que lo están envenenando. Es un ser mucho más consciente y mm, cuidadoso claro. y respetuoso, honrando esta experiencia humana que eligió vivir. Entonces, es Mm, verdad, la borregada va corriendo por el miedo, porque mata más el miedo que la enfermedad. Mata más la mm, sensación de vivir en esa vibración tan baja que es el miedo que la enfermedad en sí misma. Bueno, por lo menos eso es lo que yo mm. siento. Sí, lo que pasa es que ese es un punto crítico en la evolución de la humanidad, porque el lado oscuro, la oscuridad, no es borregada. Es la individualidad desarrollada, pero sin pasar a la siguiente etapa, que es poner la individualidad al servicio del colectivo. Es decir, conectar con el alma, porque el alma es el estado de conciencia que nos permite, se habla de todos somos uno. Sí, como concepto está muy bien, es muy bonito, pero no sirve de nada a no ser que tú tengas una cierta experiencia de unicidad, de unificarte. Y eso es algo progresivo, no es que digas ya, ahora todos somos uno, no, es un proceso gradual, es el camino del alma. Es donde tú desde la propia individualidad conectas con el alma y empiezas a expandir esa individualidad hacia la totalidad. Es un proceso gradual.
¿Qué hace el lado oscuro? Se queda en esa individualidad y lo que hace es súper desarrollar la personalidad, que por definición es lo que es el ego, es lo que te da autoconciencia del yo, pero separado del resto, que es necesario en el proceso evolutivo, pero que tiene que ser trascendido. Entonces, la oscuridad son individualidades muy potentes, que tienen un súper desarrollo mental, pero que no tienen contacto con el alma. Pues hay que entender también eso. Por eso cuando hablamos de colectivo, de esa conciencia global, lo que nos permite la conciencia global y la vibración que hay en el planeta es que este proceso es mucho más fácil y es mucho más rápido. Si tú quieres crecer y tienes de verdad una aspiración honesta y tienes la información y los conceptos adecuados, la información adecuada, puedes hacer en muy poco tiempo lo que probablemente en otras épocas te hubiese llevado toda una vida o vidas. Eso es lo que nos permite esa realidad colectiva o esa realidad planetaria, pero el trabajo hay que hacerlo. Hay que hacerlo, uno tiene que asumirlo desde dentro. Y uno no puede asumir ese juego de ese calibre a no ser que haya desarrollado una suficiente fortaleza individual. Lo estamos viendo. Pero entender que no te tienes que quedar ahí. Tienes que ir hacia la conexión con lo divino, con lo espiritual. ¿Y cómo se hace eso? Hay muchas maneras. En este live no nos va a dar tiempo, hay muchas perlitas por aquí que cada uno puede ir cogiendo. Pero sí diré una cosa. Tienes que empezar a llevar tu mente, tu energía psíquica, más allá de este nivel. Tienes que empezar a pensar como alma, tienes que empezar a sentir como alma. ¿Y cómo hago eso si no tengo ninguna experiencia del alma? Utiliza la imaginación, utiliza la Maravilloso. invocación. Tal cual. Claro, tal cual. ¿Cómo conecto con mi alma? Imagínate que conectas con el alma. ¿Cómo lo harías? Y a partir de ahí no significa que la primera vez tengas una experiencia clara, pero empieza a imaginar y a utilizar tu energía psíquica, a proyectarla a través de la imaginación hacia niveles que tu conciencia todavía no conoce. Por eso no tienes un contacto con el alma y lo que estás haciendo es literalmente construir los caminos, construir el antacarana, si quieres llamarlo así, que te va a conectar con el alma. Y ese es un paso fundamental, porque cuando hay un contacto consciente con el alma, se acabó. O sea, en cierta forma te queda muchísimo camino, pero el juego Es un hasta camino de cierto ida. punto ha terminado porque solamente tienes una opción y porque tienes la intuición despierta. Y la intuición te da claridad en las decisiones. No significa que te hayas pasado el juego, pero ya tienes la guía, en cierta forma. Y tienes sobre todo, tienes el referente que cada vez va a ir ganando más atracción magnética, cada vez más, cada vez más. Ahí hay un juego de dualidad, ¿no? Entre la personalidad, las inercias, el egoísmo y el alma, que lo que quiere es purificar todo eso, que lo que quiere es trascendencia, que lo que quiere es que el ego muera, que la personalidad se purifique totalmente, que tú empieces a llevar tu atención hacia formas de placer cada vez más refinadas, más elevadas. Ese es un juego muy difícil, pero cuando esto ya tiene fuerza, se acabó porque solamente hay un camino, es que va a ganar fuerza. En ti está que eso pueda ser en una vida o pueda ser en varias vidas, pueda ser en unos pocos años, depende de tu tesón, depende de tu karma, de las inercias que tengas, de la De tu fortaleza, las práctica. cualidades, De tu de práctica. Y tu como tú práctica. dijiste, hay muchos caminos, son todos válidos en la medida en que lo hagas y lo practiques para contigo. Desde un temazcal, y no sería uno, hasta, por supuesto, eh, la meditación, los mantras. Hay miles de caminos, Hay todos mil caminos. válidos, todos válidos, pero estamos hablando de caminos que me conducen a casa, de regreso a casa, a esta alma que Mm. soy y me habita, más allá de todos esos personajes que fui creando. Hemos hecho una profesión jerarquizada de los egos, ¿eh? Nos hemos convertido Mm. en los supermáster de crear egos fuertes, ¿no? Pero que hoy me parece, ante la luz del alma, del todo, la vibración, se van desvaneciendo, van cayendo, van cayendo. No, no hay, Mm. creo yo, humildemente, en mi práctica, no hay forma que permanezca. Creo. ¿Vos qué sentís? Mm. Es tal cual. Por eso es la importancia, ¿no? de entender dónde pones tu energía, porque al final nada es gratuito, todo tiene un precio.
y nuestra energía es limitada. Nosotros venimos aquí a una encarnación con una energía y un potencial que podemos desarrollar a su máximo potencial si jugamos bien nuestra energía. Y vamos a decir, a una decepción si jugamos muy mal nuestra energía. Entonces, ver la energía como la moneda verdadera del universo, el dinero del universo. Y cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción es una inversión. Entonces, invierte bien tu dinero. Entiende que allí donde inviertas, vas a obtener eso. Si yo invierto en patatas, obtendré patatas. Si invierto en... Puedo ganar o perder, puede ser una inversión mejor o peor, pero allí donde esté poniendo mi capital, pues eso es lo que voy a recibir. Y párate a pensar cuánto estoy invirtiendo en el juego de lo divino, en el juego del alma. ¿Cuánto estoy invirtiendo al día? De verdad, hazte esta pregunta. ¿Cuántas veces me paro a pensar como alma? ¿Cuántas veces me pregunto ante un conflicto qué haría como alma? ¿Cuántas veces me proyecto hacia lo desconocido, hacia el cielo y trato de buscar respuestas allí? No aquí abajo, allí, y preguntar y invocar y lo que sea. Porque ese es el juego que deberíamos estar jugando y eso debería estar presente en cada instante. Deberíamos tener como ideal, aunque nos cuesta, aunque pueda parecer muy difícil porque estamos en unas inercias diferentes, eso lo podemos trascender y necesitamos ser sostenidos por algo superior. Y eso está dentro de nosotros, no está en los Está, conceptos, no está claro. no está en el intelecto, está en algo que no conocemos todavía. No lo conocemos. Entonces, ¿cómo puedes conocer lo no conocido? Te tienes que aventurar a explorar en tu mundo interno lo desconocido. ¿Y qué es lo desconocido? Coge esos conceptos, esas ideas que te resuenan y trata de llevarlas a tu mundo interior. No te quedes solamente en lo material, en lo objetivo, en decir, yo quiero tener una vida fácil, yo quiero tener una casa, todo eso está muy bien, un coche. No, yo quiero ser, yo quiero manifestar mi espiritualidad en todo su potencial. Yo quiero conectar con el alma que soy, yo quiero conectar con el espíritu, aunque no tenga ni idea de lo que significa. Ese es el ideal que tienes que tener y tienes que nutrirlo, tienes que invertir allí y ver qué es lo que sucede. Es verdad que todo esto que estamos hablando necesita de energía. Por eso es tan importante, hemos empezado hablando de la purificación y de todo eso, porque la purificación lo que te da es capital, llena tus cuentas Claro, bancarias de energía y claro. entonces ahí vas a poder empezar a invertir. Si tú vas a invertir algo y dices, pues esto es lo que tengo y tengo 10 euros, pues vaya inversión vas a hacer, es muy poco, pero si tú has acumulado un cierto capital, pues vas a poder invertir mejor. Ahora, ese capital lo puedes invertir en eso, en la casa, en el coche, tal, en esto, en el mundo material, que está muy bien, te va a dar una vida cómoda, Es pero parte del juego. no te va a dar estos placeres de los que estamos hablando. No No. te va a dar esa conexión espiritual. Entonces debería ser un pensamiento constante cada día, cada noche, cada mañana, en cada momento. La conciencia de la coherencia en presencia. Indica, voy a ser indiscreta, pero como este avatar maravilloso que tú eres, puedo preguntarte, te voy a preguntar, tú puedes decir sí o no, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos me echas? Ay, no, yo no calculo, yo vivo en el tiempo sin tiempo, la edad, yo tengo 65 eneros, ¿tú crees que yo siento que tengo 65 años? No, no, mi alma es un alma aventurera, joven, entonces, qué sé yo no Sí. sé, pero eres un avatar, este, tan, Soy más... tan, no, digo, eres un avatar tan claro, tan sabio, estás ejerciendo también esta materia del propósito en la vida y compartiéndolo con otros, que se me ocurrió preguntarte, ahí ponen, no, este chico no llega a 40 años, No, jamás, no, no, tanto no, no, tanto no, tanto no. no, muchísimo menos, muchísimo menos. Sí, ¿Cuántos pero tienes? yo creo que aparento menos de los que tengo 36. Los hice el 3 de junio, hice los Yo te 36. daba 30, si tú me preguntas, acá decían 44, Sí, viste que dije, no, este sí, chico no, no llega a 40, 30 y se pico. pasó de onda totalmente. Sí, Wow, wow, sí. qué maravilloso, qué maravilloso. Bueno, la verdad, mira, ya ha pasado una hora de nuestro encuentro, a mí se me fue así, no sé a ti, pero te he disfrutado muchísimo. ¿Qué le pasó a la comunidad? ¿Qué les pasó? Porque leí muchos comentarios al pasar, pero estaba tan presente en esto que estábamos compartiendo. A ver, jovialidad y alegría.
¿Cómo vivieron este encuentro con Endica? Me gustaría invitarte dentro de un tiempo a compartir otro Despertares. ¿Cómo te resuena? Sí, encantado, he estado muy a gusto aquí contigo y nada, un placer, ya te he dicho que muy honrado de poder estar en tu espacio de Despertares y por supuesto organizamos otro live. Yo creo que lo vamos a triangular con Millo. ¿Qué te parece? Buah, sería Los tres. fantástico. Y si lo triangulamos con Millo tienes que preguntarle la edad, porque nadie la sabe. Yo Y la quizás tú sé, sí, pero tú la yo sabes. la sé, pero yo no Bueno, pues soy buchona. Yo hablo no, de pues la esa es la mía, única. no hablo de la del otro. Es la única condición. Me encantaría triangularlo, sería fantástico. O sea, ya te digo, dónde hay que Voy a armar firmar. eso desde ahora. Mm. Pero el live tiene que empezar con una pregunta. Y es ¿qué edad tiene Millo? No, él es mi amigo y no, él dice y habla lo que quiere, es un gran maestro. Vale, vale. Mi querido Indica, gracias, gracias, gracias. Despídete tú de todos los que nos acompañaron. Muchísima gente, hemos llegado a casi 189, no sé, multiplicado, ahora veremos los números. Los algoritmos cambian todo el tiempo en este juego de la 3D en Instagram. Pero bueno, despídete tú de todos los que nos acompañaron. Corazones para Indica por toda la pantalla. Gracias, gracias, gracias. Despídete, por favor. Muy bien, pues nada, agradecer a todo el mundo que nos ha estado aquí acompañando. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo y creo que también Alicia. Desear pues lo mejor, bendiciones para todo el mundo, exceptuando esa persona que dijo que tenía 44 años. No, es broma. Para ella también, bendiciones. Y nada, lo único, desearle que afine un poco el ojo porque se pasó bastante. La verdad que nunca, siempre me echan menos. La primera vez que me echan 44, pero sí que tengo que decir que cuando tenga 44, creo que seguirá aparentando la misma edad que tengo hoy, o casi. O Así que bueno. menos. Tú nunca lo sabes, O siempre menos, quién sabe, menos. quién sabe. Sí. Somos los ojos de este espíritu y de esta alma que cada día se va reconectando más con el todo y entonces en el tiempo sin tiempo, qué sé yo, ¿viste? Los espíritus y los corazones vuelan y los cuerpos van perdiendo esta tremenda densidad. ¿Eh? Nos estamos utilizando Eso es. también en estos envases maravillosos que nos prestaron por un corto tránsito llamado vida humana. Un beso grande, te honro, te Un beso. reconozco y gracias a todos. Chao. Gracias. Hasta luego.